nombre es Samuel Lizarazo. El siguiente tutorial corresponde a la materia Legislación Tributaria del Programa Técnico Profesional en Procesos Comerciales y Financieros. Unidad 3. Comprende las clases de impuestos en la legislación tributaria colombiana. Los impuestos que establece el sistema tributario son de 3 tipos: nacionales, departamentales y municipales. Entre los nacionales tenemos el impuesto a las ventas, el IVA, impuesto a las rentas y complementarios, que son las ganancias ocasionales y de remesas, impuesto a la renta para la equidad, un impuesto que crearon para las empresas, el impuesto a los gravámenes de movimientos financieros, o lo que comúnmente conocemos como el 4 por mil. Tenemos el impuesto a la riqueza, que es el que corresponde a lo que genera tener propiedades aquí en nuestro país, el impuesto al valor agregado IVA, que corresponde sobre las ventas, y el impuesto al consumo. Entre los impuestos departamentales tenemos los pertenecientes a los impuestos territoriales, de los cuales hay el registro de cualquier documento público que se vaya a hacer en el departamento. Se tiene que causar un impuesto, el impuesto de vehículos, el registro de vehículos, el impuesto a los licores y los cigarrillos. Estos impuestos corresponden a nivel departamental. Ponemos de ejemplo el de las licoreras. Entonces aquí en Boyacá, de donde estamos haciendo este tutorial, corresponde a la asamblea departamental, mediante ordenanzas departamentales, establecer el nivel de impuesto que se va a causar por licores y cigarrillos. Los impuestos municipales son del ente territorial. Está el impuesto predial y complementario, que es el impuesto por la tenencia de un predio. Está el impuesto de industria y comercio, que es el impuesto que se causa por ejercer una actividad económica. En este impuesto no se ve reflejado utilidades, si hay pérdidas, simplemente se cobra por el hecho de ejercer esa actividad económica. El impuesto de avisos y letreros, ese es un impuesto que se cobra por el uso de vallas publicitarias, pasacalles. Otros impuestos que tenemos son los llamados retefuente, reteiva, reteica. Estos se conocen como un impuesto, pero realmente no es un impuesto, sino son unos anticipos a los impuestos de la fuente, a los impuestos del IVA y a los impuestos de industria y comercio. Otros impuestos que hay son los impuestos de importaciones y exportaciones. Se conoce como importaciones toda entrada de mercancía a nuestro país, y como exportaciones, pues la salida de nuestros productos al exterior. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Marco Libardo Naranjo. La temática que vamos a ver en la cuarta unidad es la problemática fiscal de nuestro país. Como la misma palabra lo dice, problemática es las cuales se hacen para evadir impuestos y generar más ganancia y rentabilidad para el crecimiento de los negocios. En estos efectos vamos a encontrar efectos positivos y efectos negativos. Entre los efectos positivos tenemos la elusión. La elusión, ¿qué dice? La elusión dice que es una conducta del contribuyente para evitar el pago de los impuestos mediante maniobras o estrategias que son legales ante la ley. Y tenemos la evasión, que es un efecto muy negativo, en las cuales los negocios o establecimientos o empresas utilizan para el no pago de los impuestos al Estado. Esto ocasionando en la economía una pérdida muy grande, ya que estos impuestos que se evaden, que no se pagan,
no se ingresan a la salud, a la educación, a la vivienda, ¿sí? Bueno, en la ilusión, entre la cual en la ilusión tenemos técnicas de la ilusión, transferencias, en las técnicas tenemos las sucesiones de bienes, impuestos sobre transferencias de bienes a otros países, los cuales denominamos paraísos fiscales. O sea que no invierten en el país, sino invierten en el extranjero, donde no se cobran estos impuestos y allí pueden evitar. Lo mismo podemos decir que todo el capital, para que no nos cobren el 4 por mil, estos dineros se depositan en otros países donde no nos van a cobrar el 4 por mil ni por transacción. Lo otro, tenemos los beneficios que es o sea, que son legales ante la ley, es la donación, o sea, la donación y qué, y donación de bienes. O sea, lo que quiere decir es que de generar o sea, de pagar un impuesto, ¿qué hace el contribuyente o qué hace el beneficiario? Se lo otorga a otro como un bien de una donación, como un obsequio, para no generar ningún tipo de impuesto. Por otro lado, también tenemos, en el caso, digamos, acá de Vitama, el pago de impuestos, como es el régimen simplificado o el régimen común. El régimen simplificado, ¿qué hace? O sea, las empresas que tienen y generan mayor ganancia de venta, entonces, ¿qué hacen? Ellos lo dividen en dos para así generar el de menos ganancia y no y no pasarse al régimen común para evitar este pago de impuestos. Por otro lado, también tenemos lo de finca raíz. ¿Qué hacemos para evitar lo de finca raíz? Disminuir el pago de impuestos en el valor comercial de la vivienda o del inmueble. Se disminuye el valor comercial para así pagar menos impuestos sobre el avalúo de la vivienda. También tenemos lo que es todo lo que tiene que ver con transferencia de dominios a paraísos fiscales, técnicas sucesivas de donaciones. También tenemos lo que es lo de impuestos de transferencia de bienes a otros países, como ya lo venía hablando. También podemos decir que como este efecto tan negativo afecta la economía, no es éticamente no se debe hacer. Pero ¿qué busca estas empresas? Evitar el pago de impuestos al Estado. Y según la reforma tributaria que se ha implementado, el pago de impuesto tanto como para el consumo, o sea, los impuestos que se han venido imponiendo para generar y costear gastos para la guerra. Entonces la gente ya está cansada de eso. Entonces, ¿qué hacen? Ellos prefieren no pagar, evadir, crear empresas ficticias para así no pagar impuestos. Bueno, por otro lado, la temática de la tercera y de la cuarta unidad nos enseña y nos fortalece en el crecimiento personal para en cuáles podemos mejorar, en cuáles son estrategias que nos sirven para la vida y sin tener problemas con la ley, o sea, para evadir los impuestos. Doy gracias a la profesora la profesora Alma Marcela Marcela, por los conocimientos que nos transmitió. muchas gracias y espero les guste.